Iniciaremos mirando cuáles son los factores que tenemos en el caso y cómo cada uno de ellos nos desencadenará el porqué de la situación. Trombosis venosa profunda. La trombosis es un fallo o una coagulación anormal en un vaso que aún no se ha roto. Un trombo puede crecer lo suficiente como para obstruir un vaso pequeño o una parte de él puede desprenderse y empezar a viajar por la circulación sanguínea como un émbolo que puede alojarse en una arteria pequeña y bloquear el flujo de sangre. Anatómicamente elegí hablar de que en miembro inferior hay una afectación de abdomen y la pierna izquierda, ya que la arteria ilíaca común presenta una obstrucción. Si tomamos esta arteria de referente, tenemos que tener claro que de ella para abajo ya hay un problema de circulación en las demás, que son la femoral, poplitea, tibial y en los arcos. En cuanto al corazón, se puede considerar que se volverá hipoefectivo, ya que a este le llegará muy poca sangre, por lo que su función de bombear sangre a todo momento disminuirá por la afectación que hay en el miembro inferior. Una de las funciones de nuestro sistema circulatorio es poder transportar los factores plaquetarios para nuestra defensa y los coagulantes para la sangre. Algunos ejemplos de estos son el fibrinógeno y la protrombina, entre muchos otros más que hay. Otro factor de la coagulación es el calcio, pero mucha gente no sabe que el calcio sirve para esto. Ahora, si tenemos una trombosis fue porque falló ese transporte y el coágulo que quedó nos limita el paso de la sangre afectando el sistema venoso y arterial del miembro inferior. Como dije antes, este coágulo que quedó en la falla del endotelio nos va a generar como una obstrucción para el paso sanguíneo. Por lo tanto, el diámetro que hay para que el flujo de sangre pase se va a disminuir un poco. Teniendo claro eso, vamos a pasar a los factores fisiológicos. Considero importante revisar el electrocardiograma. Nos damos cuenta que el paciente presenta una fibrilación auricular. ¿Pero qué es esto? Es una arritmia muy común en la cual las contracciones de las fibras auriculares son asincrónicas, lo que provoca la ausencia de sístole auricular. Las aurículas pueden latir a 300 y 600 latidos por minuto y los ventrículos también latirán más rápido. En el electrocardiograma del paciente se debe presentar ausencia de ondas P y los complejos QRS se deben de hallar irregulares y distribuidos. En conclusión, como las aurículas y los ventrículos no laten coordinadamente, el latido es irregular, tanto en frecuencia como en intensidad. Pero eso nos lleva a preguntarnos, ¿por qué una trombosis nos produce una arritmia? Es fácil. Inicialmente en la trombosis se va a presentar un daño en el endotelio, por lo tanto el factor de coagulación llegará. Como esto es una activación anormal, se creará un coágulo que obstruirá el paso del flujo. Allí se activará una respuesta inflamatoria. Esta se da por los factores metabólicos y no metabólicos de nuestro cuerpo, como lo son la teoría vasodilatadora y la endotelial. En simultáneo, esta respuesta más el dolor nos responde a la pregunta de por qué se generó la arritmia. Otra de las ayudas que nos presentan en este caso es el ultrasonido o llamado Doppler. Con este logramos encontrar la verdadera falla de nuestro paciente, pues su arteria ilíaca común izquierda tiene una obstrucción de casi el 90% de su diámetro. ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos un tubo y lo reducimos de diámetro? Lo que pasará es que el flujo que pasa por el tubo se disminuirá, generando irritación en los nervios que hay cercanos. Por eso es que se genera una parestesia u hormigueo en la pierna izquierda de nuestro paciente. Continuando con el flujo, esta es una de las señales de un retorno venoso reducido. Esto nos llevará a una menor cantidad de sangre por la parte de la zona afectada y luego una menor cantidad de sangre en el corazón para bombear, disminuyendo así nuestra poscarga y teniendo cambios grandes en nuestra precarga. Eso simultáneamente alterará el gasto cardíaco del paciente, además de que su edad ya es un factor de riesgo.
Y teniendo en cuenta que su retorno venoso es el regulador de su gasto cardíaco, vamos un poco mal porque ya sabemos que su retorno venoso está afectado por la trombosis. La ley de Starling describe la relación entre el retorno venoso y el gasto cardíaco. Según esta ley, el volumen de sangre que entra al corazón por minuto es igual al gasto cardíaco del corazón. Entonces, si mucha sangre llega al corazón desde las venas, este bombeará más al cuerpo, pero si llega menos sangre, la disminuirá. Esta ley nos mantiene un equilibrio hemodinámico para suplir las necesidades de cada órgano. Por último, tenemos el factor de riesgo, que es el dolor agudo que presenta nuestro paciente. Este se debe a una inflamación que ya mencionamos antes y por eso es que este limita el movimiento de la marcha. En conclusión, nuestro paciente presenta una fibrilación auricular, una trombosis venosa profunda y una oclusión de casi el 90% de una de las arterias importantes, así afectando el suministro de sangre necesario para no sobrecargar el corazón. Todas estas pruebas y síntomas nos las dio como información el caso clínico.